buenas noches a todos. Estamos muy contentos de que estén aquí en el lanzamiento de este libro. Realmente estamos muy contentos de que esté saliendo la investigación que se está haciendo en publicidad a través de estos libros tan bellamente editados. Especialmente es muy importante la publicidad como espejo de la sociedad. Nos reflejamos en lo que la publicidad nos dice, de manera que para la universidad realmente que estos libros pues, estén por un lado generándose, publicándose, que se estén distribuyendo de la manera como se están distribuyendo, pues es un logro muy importante. Yo los dejo aquí con nuestros expositores que nos van a contar de qué se trata el libro y yo creo que nos van a entusiasmar mucho con este libro. Quiero agradecer a la señora rectora. Vamos a sentar por aquí, allá quedó haber venido, habernos apoyado en la publicación de este libro. Agradecer a ustedes acompañarnos en este lanzamiento, en este primer día del libro. Quiero agradecer a mis coautores, al señor Vladimir Sánchez, a la doctora Sandra Liliana Pinzón y a la otra doctora que no está con nosotros. A todos los investigadores que nos ayudaron en el semillero. Hace unos días me pregunta un amigo, cuando le conté la historia del libro, ¿cómo comienzan los proyectos de investigación? ¿Cómo comienza un proyecto de investigación? Digo, de mil maneras. Puede ser la inquietud que tenga una persona inquieta en algún tema, puede ser algún acontecimiento que nos lleva a investigar algo especial, de mil maneras. Pero le dije, te voy a contar cómo empezó esta investigación. A manera de introducción, hace unos 3 años, una tarde lluviosa cerca de la universidad, tengo que refugiarme en un lugar de estos que nos encantan a nosotros, los publicistas, un lugar que venden revistas viejas, viejas de verdad. Entro, lloviendo, tomo un café y empiezo a mirar revistas viejas y me encuentro con una revista de la fecha del día que yo nací, 22 de abril de 1948. Y esto es mágico, tener en sus manos una revista Life del día en que yo nací. Por supuesto la compro y me siento a verla. La portada tenía que ver con el Bogotazo, el 9 de abril del 48, tenía algo así: Bogotá is making roots, music fire, está en llamas Bogotá y todo eso. Y empiezo a mirar la revista Life y me llaman la atención los avisos de la publicidad, los avisos de publicidad del día en que yo, de la época que es de uno. ¿Qué le interesaba a esta generación de los baby boomers? Yo soy un baby boomer, estos que nacimos después del 45, cuando se acaba la guerra y pensábamos que no iba a haber más guerra, y entonces hubo una gran explosión demográfica. Los hogares se dedicaron a hacer hijos porque ya no iba a haber guerra, y fue un año, una época, una década donde nacimos muchos. Los avisos todavía recordaban la guerra. Después de la guerra, la publicidad fue siempre el gran apoyo, yo le digo el brazo armado del consumo. Después de la revolución industrial y que salen todas estas máquinas, la máquina de vapor, la spinning jenny,
todos estos tejidos que hacen los ingleses para lograr unir los feudos y estas cosas, siempre estuvo allí la publicidad como apoyo, y pues ha sido el gran motor de la economía en el mundo, el gran motor en estos días. En mis alumnos de la maestría les decía cuánto se factura en publicidad en Colombia en un año. No dieron 8 billones de pesos. 8 billones de pesos es la facturación de publicidad, y eso es una buena cifra dentro del Producto Interno Bruto, un buen sector, que me lleva a pensar cuánta gente vive de la publicidad. Yo hago un cálculo de 3 millones de personas en un país de 44, donde trabajamos 12, yo creo que 3 millones. Uno se pone a hacer reflexiones como los medios de comunicación, pues la publicidad es el gran apoyo, las revistas, doctor Luis Carlos. Muchas gracias por estar aquí. La televisión, los actores, el teatro, los noticieros. Yo creo que de la publicidad podemos vivir 3 millones de personas. Y es un sector importante, desde la época de la Revolución Industrial. Y refleja lo que ha venido pensando la gente. Después me encuentro ese mismo día con una revista de 1969. Y la portada era Woodstock, el gran fenómeno, la herencia que nos dejó mayo del 68. Los americanos no se iban a quedar atrás sin tener su gran mayo del 68, pero claro, lo hicieron musical. Y miro los avisos, y estaba Peter Max, el gran diseñador de la psicodelia, y ya en el 68 había otro tipo de avisos. Había modelos con cintura de avispa y faldas muy pomposas. También estaba la súper delgada y su pelo corto Twiggy, y el pop art. Pues estaba Andy Warhol, ya que hacía avisos, y empiezo yo a entender cómo era esa época, y me gusta otras revistas, y me fui comprando, y me pasé esa tarde ahí. Llegué a la universidad y me reuní con un grupo de profesores que tengo muy queridos, muy buenos investigadores, y les dije, mira, la publicidad puede ser una herramienta de la historia. Si uno logra leer los avisos publicitarios, puede saber cómo era la historia en una determinada época. Hicimos un convenio con Cromos, no Vlado. Bueno, el profesor que me siguió la cuerda fue Vladimir Sánchez, a quien me pido un aplauso porque hizo el trabajo duro. Yo fui el de la idea, pero él fue el que... Vladimir aplica, él es filósofo, esta mezcla, filósofo de formación, tiene una maestría en semiótica, es peirciano, tiene su tesis de graduación de la maestría, es un modelo que creó a partir de Peirce, para que las agencias lo apliquen y sepan hacer análisis de los avisos publicitarios y planeación. Yo, después de 20 años, logro entender un poco cómo funciona la cosa, pero es un análisis peirciano de los avisos publicitarios y de los esquemas interiores del lenguaje, que tiene que ver con todo lo que son las motivaciones desde Maguire, Bernstein y Maslow, ¿no? Esto es una cosa ahí que tiene buen bagaje, buen contexto, y fue hablado que... Le cuento la historia, y él dice, hombre, yo tengo un esquema para hacer análisis de avisos. Digo, bueno, consigámonos los avisos. Hicimos un convenio con Cromos, una semana, Cromos, para que nos permitieran entrar a las bodegas de las revistas. De hecho, los avisos que están aquí en el libro son sacados de allí de Cromos. Curiosamente, cuando me entregaron el libro, descubrí que la modelo de la portada, y no fue
no fue planeado, es Luz Marina Zuluaga, Miss Universo 1958. Ahí está Luz Marina. Todas las señoras querían parecerse a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, y tenían unas pavas divinas y estas cosas. Y eso era parte de la historia. Empezamos a hacer un equipo con Sandra, Liliana, Lizón y unos estudiantes que se nos unieron, que iban todas las semanas a Cromos, como, lo voy a decir con respeto, como ratones de biblioteca, lo digo con respeto, a mirar muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Iban los estudiantes a Cromos. La única condición que nos puso Cromos en ese momento fue: no pueden sacar las revistas de aquí, unas revistas que están ya empastadas. Hay que traer el escáner. Entonces, esto era como movilización de máquinas y tal, y escanear avisos en libros es muy complicado. A mí, Luis Carlos Celis, el persona que nos ayudó en la Armada, a quien también debo agradecer, y a Jaime Melo, y todo tu equipo, Sandra, todo este equipo de personas nos han ayudado en esto, me decía que retocar esos avisos fue muy complicado. Pues son avisos de 1952, hicimos décadas 50, 60, 70 y 80, ¿no? Hasta 70, ¿verdad? El 80 es el capítulo 2 que vamos a empezar. Sacábamos los avisos y empiezo a entender la historia del país. La primera escuela de formación de diseñadores gráficos fue en 1968 en la Tadeo. Antes de eso no había diseñadores, había dibujantes. Y uno lo ve, los avisos son dibujos desafortunados, muy desafortunados, ustedes los van a ver, porque no había diseñadores, no había gente que supiera de textos. Por supuesto, no había computadores, porque esto empezó en el año 84. Y se nota el cambio en el año cuando llegan los textos y las composers. Se nota en los avisos cuando llegan las agencias de publicidad, porque comienza a haber una estrategia. Se nota cuando empieza la publicidad a tener una planeación estratégica dentro del proceso de pensamiento. Se nota no solamente la historia de la publicidad, sino la historia del país y cómo se fue tejiendo en la urdimbre de las comunicaciones el proceso publicitario. Es un libro que se convierte en una herramienta muy útil para entender cómo ha sido el pasar de la historia. Le comentaba ahora a unos amigos que vinieron de Medellín que dicen los rumores que lo digital está canibalizando a los libros. Y yo veo que cada año hay más editoriales, cada año hay más empresas dedicadas a los libros y cada año hay más pabellones de libros. Yo creo que el libro no lo reemplaza, no se trata de reemplazarlo, son otras tendencias, porque entonces ¿dónde uno guardaría las hojas de los árboles para ponerlas a secar? Si no es en los libros, o en donde las novias guardan la flor que se vuelve de papel y muy rígida y logra manchar las hojas del libro, y años después se encuentra uno la hoja del árbol que iba caminando de la mano con alguien y esa hoja ya está dura y se le abrió un hoyito como una ventana. Entonces uno saca la hoja, mira por el hoyito y ve el parque por donde caminó. ¿Dónde guarda entonces uno las hojas de los árboles si no hay libros? Yo creo que eso es lo importante del libro, que es donde se pueden guardar las hojas y los recuerdos y volverlo a leer muchas veces, y siempre que se lee se acuerda uno de la vez que lo leyó. Lo digital es fantástico, eso, por supuesto, uno puede ir en un avión y llevar una biblioteca,
pero el libro tiene esta magia de los colores. Estamos entregando, yo quiero darle la palabra a Vladimir para que nos cuente cómo fue el proceso de la plantilla y cómo fue el análisis de cómo se miraron los avisos. Elegimos varias categorías de artículos. Yo les decía que los baby boomers, o esta época de posguerra, hubo una cantidad de electrodomésticos, y estos los avisos eran fantásticos, una cantidad de neveras grandes, las señoras estaban felices, habían las neveras, y en aquel entonces las neveras las vendían con los colores de la ropa, y hacía juego la nevera con la falda, y estos eran fantásticos, de años 60 por aquí. Y ve uno los avisos que fueron influenciados por la época de los hippies. Nunca se me olvida un aviso de los televisores Motorola, que antes de ser celulares eran televisores. Este es un aviso del televisor Motorola cuando lanzaron el televisor que era portátil, lo podías llevar a cualquier parte, una antena para coger 2 canales, era lo que había, ¿no? Y este era un aviso donde había una cantidad de gente mayor que estaban queriendo ser hippies o estas cosas, estaban todos desnudos con un solo televisor, y esto decía, la época también los toca a ellos, entonces usted puede ver televisor y todas estas cosas. Los avisos nos llevan a conocer las épocas. Miles de avisos recuerdo hoy en día de cómo nos transportan a esa época, pero quiero, ahora sí, Dado, muchas gracias por acoger esta idea, Vladimir, por seguirle la cuerda a las ideas que aparentemente parecen las hojas dentro de los libros, pero fíjate que ya tenemos este libro, La publicidad como espejo de la sociedad. El libro originalmente tenía un espejo en la portada, allí en esa ventanita tenía un espejo, donde está Luz Marina Zuluaga tenía un espejo, entonces uno se miraba y tal, pero entonces Jaime me dijo, doctor Chávez, ¿usted se imagina mandar 100 libros a Medellín o a Cali y el espejito cómo llega? Y yo le hice una demostración, el libro a esta altura con el espejo no pasa nada, pero ese fue una buena idea, imprimir esta foto. Y bueno, Vladimir. Muchas gracias. Pues agradecerle a la señora rectora, por supuesto a Jaime, a todo el equipo, y manifestarles mi alegría por estar acá por varias razones, porque el programa de publicidad lleva publicando ya un tiempo importante, unos 3 o 4 años, haciendo publicaciones que en libros y también en revistas que nos permiten, como decía el profesor José Castillo que está allá atrás, pensar algo que es muy importante, y es que es un poco también la idea del decano que he venido trabajando con él los últimos 20 años, y es refundar la publicidad. O sea, creo que es necesario refundar la publicidad, pensar la publicidad y proponer frente a la publicidad. Entonces, este evento para nosotros y para mí en particular, este libro, yo tuve la fortuna de trabajar en otros procesos de investigación y publicar otro par de libros y artículos y esas cosas, pero este libro particularmente para mí es un libro que tiene mucha afectividad por varias razones. Una, porque fue un equipo de trabajo inicialmente con la doctora, con Sandra Pinzón de Humanidades, con el doctor Schaer, con Andrés Novoa, que se nos ocurrió esta idea gracias a la idea germinada del doctor Schaer en esta anécdota que nos ha contado, y esto permitió que en el año 2010 presentáramos un proyecto de investigación a la Dirección de Investigación de la Universidad, y el proyecto fue aprobado. Empezamos entonces a trabajar en ese momento con estudiantes tanto de pregrado, porque este libro tiene la riqueza de que es el producto, claro, aquí estamos los dos presentándolo, pero realmente la riqueza de este libro es que participaron en su elaboración y en su construcción estudiantes de pregrado en semillero y estudiantes de especialización en semillero. De hecho, el trabajo de campo que desarrollamos en Cromo fue realizado por un par de estudiantes de la especialización en gerencia de publicidad, quienes hicieron el trabajo de campo en semillero y levantaron 24.000 imágenes de la revista Cromos, del archivo oficial de la revista Cromos. Entonces, por eso es un libro que para mí reviste gran importancia y que le tengo mucho cariño y mucho afecto. Trabajaron, como les digo, con nosotros en pregrado 4 o 5 estudiantes de pregrado, 4 estudiantes de especialización y otros 2 profesores
del área de humanidades y el área de publicidad. ¿Cómo fue el trabajo? El trabajo, como les digo, empezó en el proyecto en el 2010, entregamos el informe final de investigación y finalmente, al terminar el informe, teníamos 24.000 imágenes de anuncios publicitarios gráficos publicados en la revista Cromos en la década de los 50, de los 60 y de los 70. A partir de eso, con la profesora Sandra Eliana y con un grupo de estudiantes, hicimos un trabajo de selección de toda esta cantidad de anuncios. Eso nos llevó a aplicar un método de salificación simple que nos permitió seleccionar una revista por mes. O sea, de las 4 que se publican por mes seleccionamos una, tuvimos así 12 revistas por año y al final seleccionamos 2 revistas por año, una por cada semestre. Y luego, a partir de esas 12 revistas por año, lo que hicimos fue, por un método de interés por el investigador, seleccionamos las imágenes que considerábamos eran más pertinentes para hacer el análisis, de acuerdo al trabajo que habíamos hecho con el grupo de investigación, que habíamos planteado fundamentalmente 5 categorías de análisis, que eran belleza, moda, tecnología, licores y tabaco, y familia y hogar. Una vez seleccionadas estas imágenes, tuvimos entonces 30 imágenes, y a estas 30 imágenes le aplicamos, hicimos un vertimiento de un modelo semiótico que yo he venido trabajando en los últimos años, gracias por supuesto al trabajo que he desarrollado en publicidad, y este modelo semiótico fundamentalmente lo que buscaba era reconocer cómo se construyen los procesos de significación que se encuentran implícitos en una producción cultural como es un anuncio publicitario gráfico. Estos procesos de significación tienen que ver con los procesos de iconización, con identificación de símbolos que son importantes dentro de la cultura, y a partir de ello poder identificar de qué manera la sociedad se refleja en la publicidad y de qué manera también la publicidad se refleja en la sociedad. A veces uno suele pensar que a la larga respondemos casi que instintivamente en nuestras conductas de acuerdo a lo que nos dice la publicidad, pero también la publicidad es el reflejo de lo que somos y nosotros nos reflejamos en ella. A partir de ello pudimos entonces elaborar el método que trabajamos con la profesora Sandra, con el doctor Schader, con Andrés Nova, que está por allá atrás, que acaba de llegar, y por supuesto con los estudiantes de pregrado y de especialización. Y el método tiene 4 pasos, 4 momentos que son fundamentales para el análisis de los anuncios. El primero, el proceso descriptivo, decir un poco qué es el anuncio, cómo está compuesto, cómo es su composición gráfica, en tanto registro verbal y en tanto registro visual. Posteriormente, un análisis de la significación, comprensión de las estructuras base, de los esquemas fundamentales de significación que subyacen a los anuncios que encontramos aquí planteados. Un análisis del registro verbal, que fue el trabajo que la profesora Sandra Eliana Pinzón nos ayudó a elaborar. Un proceso de argumentación icónica y sobre todo el proceso de identificar los cálculos axiológicos, es decir, cuáles son los valores que se movilizan en el trasfondo, en las capas inferiores de la construcción del anuncio publicitario. Y con este trabajo elaborado, una vez hicimos el vertimiento del modelo, con ello ya podríamos entonces hacer finalmente lo que nos interesaba, que era el trabajo de ver cómo la publicidad en realidad es un espejo de la sociedad. Trabajamos, como decimos, desde el 2010 en el equipo y entregamos en un año el informe de investigación, y nos costó, invertimos un par de años en la escritura mancomunada de este texto que presentamos el día de hoy. Entonces, es para mí, como les digo, un motivo de orgullo y de satisfacción por muchas razones, entre otras porque es un trabajo hecho en equipo, hecho por profesores del programa, pero sobre todo porque los estudiantes de pregrado y los estudiantes de la especialización participaron de forma definitiva en la elaboración de este libro. Y por eso, este ya es un texto de la maestría, y por eso también quería decir y aprovechar que hay un grupo importante de nuestros estudiantes de la maestría en publicidad, que este texto es un texto que queremos compartir con ustedes, que por supuesto es de ustedes, y que esperamos que a partir del trabajo que hagamos con ustedes también podamos seguir en esta tarea que nos hemos, dijéramos, forjado y que nos hemos planteado de forma seria y crítica en el programa de publicidad, que es ser capaces de pensar críticamente la publicidad, no para pensarla solamente y para criticarla, sino por supuesto, y retomando las palabras del decano, para ser capaces de proponer.
para ser capaces, como dice José Castillo también, de refundar la publicidad y de hacer seguramente un mundo en el cual la publicidad pueda ser más coherente con su labor, con su papel ecológico, es decir, que pueda aportar definitivamente en el desarrollo humano, en el desarrollo social y en el desarrollo ambiental de nuestro planeta. Por eso es un libro que ofrecemos con mucho cariño y que particularmente le tengo un aprecio enorme. Muchas gracias. Todos los que están acá y que han sido alumnos o míos o de los profesores saben que el programa le apuesta al proyecto de que la publicidad se convierta en una plataforma de transformación social. Este es una impronta, un sello del programa que lo hemos mantenido en pregrado, en la maestría y que lo mantendremos en el doctorado que estamos cocinando en bajo, como yo digo, esta propuesta a la sociedad. La publicidad es un fenómeno que viene siendo estudiado desde las ciencias sociales y que ya comienza a ser una plataforma de transformación. Yo quiero terminar con el último renglón de la presentación que dice: en este libro se encuentran los resultados de la investigación, la publicidad como espejo de la sociedad en las décadas 50, 60 y 70. En ella se puede comprender el reflejo de las costumbres, las modas, los deseos y las motivaciones de la sociedad colombiana. Y mira lo importante, esperamos que de alguna manera este estudio pueda contribuir al renacimiento de una época en la cual los seres humanos éramos un poco más felices. Porque si hay algo que nos preocupa es una tendencia generalizada en los jóvenes a un estado de depresión. Pareciera que la esperanza a veces no se encuentra. Tenemos que volver a inculcar en nuestros jóvenes la esperanza de un camino, de una luz, de un mañana. Como decían las abuelas, la esperanza es lo último que se pierde y no podemos hacer que se pierda. Entonces, con la ayuda de ustedes, de la publicidad, de los amigos, vamos a lograr inyectar optimismo y deseo de seguir trabajando y construyendo un país. Muchas gracias. La señora rectora nos quiere servir de moderadora para las preguntas. Creo que se iban a ir sin esperar preguntas y me parece que ustedes pueden tener inquietudes o pueden quererles preguntar cosas sobre las que encontraron en esta investigación. Entonces, por eso es que me pone aquí. Pero me hace el favor usted la palabra. ¿Preguntas? Sí. ¿Preguntas? Mira, usted hablaba de Álvaro. que antiguamente eran dibujos la publicidad. ¿Qué significa eso desde el punto de vista que el arte, el artista natural, espontáneo, a través de esa vocación artística, podía reflejar y desarrollar el dibujo manual frente a la técnica hoy digitalizada? ¿Cómo se puede entender hoy si eso no frustra, digamos, espíritus artísticos en el estudiante, en el publicista? Estupenda pregunta. Durante muchos años la publicidad fue el mecenas de los artistas, precisamente porque no habían carreras como diseño gráfico. Y los artistas encontraban en las agencias un lugar de acomodo. Gente como Peter Max, el mismo Magritte, Folón, Kate Haring y grandes dibujantes y artistas fueron publicistas. El mismo Salvador Dalí hizo avisos de publicidad. Y los avisos venían firmados. Y la publicidad entonces era una original. No venían firmados por la agencia, venían firmados por el artista. Pudimos conocer muchas veces que los clientes publicaban los avisos, los bocetos. Era una época en donde la ilustración era importante. Los grandes ilustradores del airbrush, del aerógrafo, los grandes dibujos de los carros y de las llantas y de los electrodomésticos, porque la fotografía no había adelantado tanto. Entonces teníamos excelentes ilustradores.
Pienso yo que se ha perdido un poco la ilustración en publicidad, la hemos reemplazado por otras técnicas del diseño. El diseño comienza a tener una cercanía muy grande, pues de hecho son muchos los publicistas hoy en día que vienen del diseño. Yo mismo tengo escuelas de diseño. Ella estaba llamando. Después fue reemplazado por una cuestión de tipo conceptual. Ya no eran los grandes dibujantes. Bueno, comenzaron haciendo los dibujantes de casa, después los diseñadores gráficos, después los artistas conceptuales, después la fotografía, después lo digital, después lo digital, después lo digital. Y espero que volvamos otra vez a algunas técnicas del dibujo y del arte que enriquecen mucho la publicidad. Alguna vez en una entrevista decía yo que sentía mucho pesar que la publicidad se hubiera alejado del arte, porque es lo que enriquece la figura. No solamente está basado en el juego de la palabra, en el juego de la palabra chusca, la que hoy en día vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada la música del sueño. No solamente la palabra chusca debe estar en los avisos, deben estar las imágenes de artistas. Ahora los reemplazamos por fotografías muy buenas. Preguntas. ¿Dónde está? Nada. Este es el moderador. ¿Otra pregunta? Sí, Ricardo. Claro. Ya que basaron todo el análisis en publicidad gráfica, ya que presentaron todo el análisis en publicidad gráfica, ¿cómo, digamos que la tecnología ha influido directamente en el tiempo, ¿no? Antes un aviso se tardaba muchísimo más para salir que ahora. Esos tiempos que tenía la agencia con el cliente, ¿creen que al no tener los mismos tiempos merma la calidad, o de todas maneras por la tecnología que hay no influye en eso? En el año 73, Leo Burnett abrió una agencia en Cali. La abrió entre otras cosas porque los clientes más grandes de Leo Burnett eran de Cali: Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Gillette, Cartón de Colombia, Propal, Colgate, en fin. Y tú hacías un aviso, tenías que ir por la mañana a presentárselo a Scott Jeffrey, que era el presidente de Colgate. Si les gustaba a Scott, volvías en el avión de la tarde, y todo el proceso de fotomecánica de las películas, de la separación de colores. Pero si a Jeffrey no le gustaba, había que cambiarlo, y cambiar un aviso significaba: los títulos se levantaban en letra Z, te podías demorar una tarde levantando, y los textos en Composer. Eso había que meterle un cuarto oscuro de fotografía con una ampliadora y hacer unos codalits. O sea, hacer un aviso podía gastar 2 días, era realmente una alquimia. La publicidad era una alquimia. Entonces a los 3 días estaba el aviso nuevo, pues por supuesto no había fax, no había estas cosas, y había que llevarlo otra vez a Cali a que lo aprobara. O sea que entre los procesos de aprobación y todas estas cosas se podían demorar 2 semanas. Yo no creo que fueran avisos mejores. Realmente los computadores han mejorado sustancialmente en la calidad misma de los avisos, pues porque esto de alinear textos a ojo era con una reglilla y con unas bisturís, tratando que el texto quedara derecho y todas esas cosas. Los artes había una profesión que se llamaban artefinalistas. Lo único que hacían era pegar cauchola y enderezar los avisos. Por supuesto ahora que pues el computador, bueno, tienes una ventaja, puedes ver 1000 fuentes. Antiguamente había muy pocas fuentes, muy pocas fuentes. Pues la Apple, entre otras cosas, basó toda su tecnología en descubrir fuentes nuevas.
pues en esa época podíamos tener la Times, la Galliard, las Alliard, las Garamond, no sé qué, los Donis y tal, pero hoy en día hay 1000 fuentes. Y tú puedes ver un aviso con 10 fuentes distintas antes de recomendarlo, o llevarle a un cliente el mismo aviso con 10 fuentes distintas. Yo creo que los computadores mejoraron sustancialmente la parte gráfica. Había menos afán del tiempo, había menos velocidad. Yo recomendé una película a los estudiantes de la maestría, una película que a mí me parece que es uno de los grandes clásicos que representa el freedom de los años 60, que es Zabriskie Point, de Antonioni. Y entonces yo feliz en clase les digo comentarios de Zabriskie Point. Muy lenta. Muy lenta. Es que el problema ahora es del tiempo. Hay un afán de ver, pero hay cosas que para madurar se necesita tiempo. Los avisos hoy en día son mucho mejores, son exactos, rigurosos. Este proceso de fotomecánica era eterno y había que mirar las 4 películas, el amarillo, el azul, el cian, el magenta, y a veces los limones quedaban morados, entonces tenía uno que ir a la imprenta a decir bájale al azul y tal. Eso hoy en día lo hacen las máquinas y hemos avanzado muchísimo. Se han perdido profesiones, ya no hay arte finalistas, ya los departamentos de arte de las agencias no son alquimia, no son la cocina, ya no huelen a cauchola. Ha cambiado la cosa, pero ha cambiado para bien. Y ha cambiado para bien no solamente en la técnica, sino en la manera de hacer estrategias. Se ha purificado mucho la forma de pensar la campaña. Hoy en día el modelo de persuasión es exacto, porque además tenemos muy buenas herramientas desde la psicología. Las agencias hoy en día reciben personas de las ciencias sociales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, y reciben hasta publicistas. Yo quiero decirle a Ricardo que cuando usted tenga la oportunidad de ver el libro, se dará cuenta que hay fundamentalmente 2 grandes conclusiones en él. La primera es que el decano ya no lo comentaba ahora, es que mientras que en las imágenes de los anuncios de la década de los 50 y los 60 la gente sonreía y estaba feliz, en los anuncios que ya están en la década de los 70 incluso, ya se va perdiendo esa felicidad, ya la gente está más cariacontecida, por ejemplo, está más seria, ¿sí? Ya no está la pulcritud de la década de los 60, por ejemplo, sino ya aparecen estas barbas de 3, no como la mía por supuesto, de 3 días sin afeitar. Y entonces lo que nos damos cuenta, y seguramente lo que vamos a hacer con el siguiente libro que viene después de este, que es La publicidad como espejo de la sociedad 2, que estamos trabajando con el profesor Jairo Sojo, es tener 60 años para poder comparar y darnos cuenta que una cosa que cambia es la actitud del modelo en la publicidad. Eso usted lo podrá ver en el transcurso, cuando vaya revisando el libro y vaya viendo los 30 anuncios que nosotros seleccionamos, se va a dar cuenta cómo cambia eso y cómo evidentemente se pasa de un estado más de felicidad a un estado no tan feliz. Y la segunda conclusión grande que está en el libro es, usted hace un recorrido, en efecto, cuando usted lee el libro, uno hace un recorrido a través de la historia de la publicidad en estas décadas y se da cuenta cómo en la década de los 50 se apelaba muchísimo a los redactores, la gente que venía de la industria de la redacción, y por supuesto a los ilustradores. Entonces los anuncios son más ilustraciones. Si usted ve el primer anuncio, que es un anuncio de cerveza costeña, que es de 1952, se da cuenta que es una ilustración, y entre otras cosas la mujer que está siendo ilustrada es Anita Ekberg, que era una de las grandes divas del cine en ese momento. Claro, hecho de la mejor manera posible por los ilustradores, pero cuando usted va avanzando en el libro se va dando cuenta claramente la manera como la tecnología impactó definitivamente en el desarrollo de las piezas publicitarias gráficas.
Ya digamos que las piezas de la década de los 70 son piezas por supuesto mucho más acabadas, son piezas que ya al ser elaboradas a través de medios tecnológicos permiten por supuesto mucha más limpieza, mucho más manejo retórico de la publicidad. Y otra cosa fundamental es que mientras que las piezas de la década de los 50 apelan muchísimo a los textos, por ejemplo esta pieza que ustedes encuentran en la página 37 del libro, que es Elizabeth Taylor, es una pieza maravillosa, es una pieza que me fascina, me ha fascinado siempre. Ustedes ven, es una pieza muy bien hecha, pero tiene mucho contenido de registro verbal, porque en esa época la publicidad se apoyaba todavía mucho en el registro verbal, mientras que las piezas que vamos analizando en la década del 70 y por supuesto las que estamos trabajando ahora en las últimas décadas, uno nota que hay una elaboración mucho más retórica, y hay un apoyo mucho más fuerte en los artificios retóricos, por supuesto, y en un componente muy importante de la imagen que por supuesto se puede lograr gracias a la posibilidad que el desarrollo tecnológico le da a la publicidad. Sí, Vladimir tocó un tema, yo lo quiero comprender, que es importante, y es la actitud del modelo, cómo ha cambiado la actitud del modelo. Aquella época en que los modelos reían, estaba todo el mundo feliz y tal. Hoy en día el modelo ya no se ríe. Pareciera que la alegría dejara la pregunta al aire y es: ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe este señor? Entonces los modelos son siempre serios, ojalá con 2 o 3 ganchos por aquí atravesados y estas cosas, y sin afeitar. Y son otro tipo de modelos porque de pronto tienen más credibilidad. Tiene más credibilidad aquel que no ríe, como si la risa no fuera profunda también. Entonces la cara seria es un modelo a seguir y más creíble que el que está contento. Esas son cuestiones ya de Jaime. Pero ahí es, digamos, esa es la magia de la publicidad. Yo buscando que esa es la magia de la publicidad. Y es esa simbiosis entre sociedad, publicidad, publicidad, sociedad. Nosotros influimos en la sociedad, ¿cierto? Cuando uno piensa en un aviso, está fundamentalmente pensando en qué hago para que esta persona que vea el aviso actúe en una forma. Entonces eso hace que tengamos una influencia en la publicidad. Pero la publicidad a su vez está influenciando en la persona. Eso que dijo Vladimir, esa simbiosis entre sociedad, publicidad, publicidad, sociedad, es la magia de la publicidad, definitivamente. Y es la magia de, yo cuando leí el libro para editarlo, digamos, volví a mi formación de publicista, volví a esos avisos. Yo tengo 30 y pico de años de publicista, entonces volví a eso porque se recuerda uno con los avisos. O sea, la publicidad definitivamente lo lleva a uno a pensar en una sociedad, a verla, y esa es la magia de esto y es la magia del libro, pienso yo, ¿cierto, Cristian? Que es cómo puedo yo entender una sociedad a través de esos avisos y de la misma tecnología, de la misma técnica que se usaba. Porque una cosa es el aviso cuando está dibujado, al aviso cuando tiene un color electrónico, al aviso cuando tiene un color pictórico, y cómo eso es el reflejo de la sociedad. Sí, eso me parece una magia. Y la misma tecnología va haciendo cambiar. Uno de los ejercicios que dice Jaime fue buscar revistas de la época en que yo trabajaba con Leo Burnett. Encontré un aviso de una campaña que dice que es kilométrico, el bolígrafo simpático, precio milimétrico y tal. Y me quedo viendo el aviso y me pareció malísimo. Uno también va diciendo: esto que hice antier, mañana va a ser mejor. Sí, que eso es parte de la evolución. Buenas noches para todos y para todas. Pues ya para culminar, denos un balance de lo que es hoy la publicidad mediante la psicología de las personas. ¿Cuál es la actualidad
y cómo nos vemos enmarcados en cualesquiera publicidad vemos en la calle. Muchas gracias. Pues la publicidad hoy en día es un motor de desarrollo comercial impresionante. Hoy en día las grandes marcas se vuelven, lo que desean es una influencia cultural en sus seguidores. La publicidad comienza a tener unas formas de dirigirse a sus stakeholders, a sus clientes, y de seducirlos. Está muy cuestionada la cuestión de la persuasión, si la persuasión deja una libre elección. Por supuesto es mejor sentarse en una mesa de negociación y persuadir a la otra persona que hacer la violencia. La persuasión es como el último momento de paz antes de elevar la voz, pero la publicidad ya ha bajado la persuasión. La publicidad ahora deja la posibilidad de elegir. Ya no, hace unos años decías, tome Coca-Cola, ya no te queda más remedio que tomar Coca-Cola. Hoy en día posiblemente te dicen la chispa de la vida para que en el interior uno teja otras ideas. No es tan obvia, la publicidad ya no puede ser obvia y por eso es mucho más mental. Tienes que dejar abierto el juego para que tú termines de construir el mensaje. Yo no te puedo dar un mensaje terminado porque entonces tú dices, ¿y yo aquí qué hago? Yo te tengo que dejar un mensaje en el cual tú puedas jugar. Just do it, hágalo. Entonces yo me engancho a hágalo. Y hay que dejar muchos espacios para que quien lee el aviso lo termine. Esa es una de las buenas formas de hacer publicidad, es dejar la posibilidad de que quien lo lee me interprete y termine de tejerlo para que no sienta la presión, sienta tanta presión en la respuesta. No se vende el producto, sino que se vende como una gama de sentimientos. Sí, es que, digamos que yo podría decir que mientras que en la publicidad de las primeras décadas que analizamos se ve claramente que hay un producto y que se vende el producto, lo que uno ve posteriormente es que no se trabaja más con la venta, con ofrecer experiencia, y esa venta de la experiencia está asociada por supuesto con las variables afectivas de los individuos. Entonces digamos, la promesa ya no es por el producto, sino la promesa es por la experiencia que tú puedes tener con el producto. Y ahí, claro, todo el artificio retórico y persuasivo pues está al orden del día, porque ya es afectarte de tal manera que tú no compres el producto, la marca, por el producto mismo, sino por la experiencia que se supone que el producto te va a traer. Y les habla un filósofo. O sea, la publicidad funciona. Él es filósofo, semiólogo, doctorado en filosofía, y mire cómo habla de publicidad. Muchas gracias a ustedes.